si el verdadero peligro no estuviera en los tiranos, sino en los obedientes? ¿Y si la estupidez no fuera solo una falla intelectual, sino una fuerza activa, casi demoníaca? ¿Y si tu propia mente, hoy, ahora, estuviera siendo domesticada sin que te dieras cuenta? Contra la estupidez no hay defensa. Estas palabras de Dietrich Bonhoeffer, susurradas desde una celda nazi, resuenan como una advertencia profética, no solo contra un enemigo externo, sino contra algo que puede habitar dentro de nosotros. Imagínalo conmigo. Un médico brillante, egresado de las mejores universidades, empieza a compartir teorías conspirativas que ponen vidas en riesgo. Una maestra cariñosa y dedicada comienza a repetir discursos de odio en cenas familiares. Un amigo cercano, racional y amable, empieza a negar todo aquello que antes defendía con fervor. No se volvieron locos, no se volvieron tontos, simplemente dejaron de pensar. Es un pensamiento incómodo, lo sé, pero tal vez el tipo de ignorancia más peligrosa no sea la falta de conocimiento, sino la negativa deliberada a cuestionar. Bonhoeffer, teólogo y mártir, no escribió sus palabras envuelto en abstracciones académicas. Las escribió mientras veía a su patria, Alemania, sumergirse en la oscuridad, no solo por manos de monstruos, sino por el silencio cómplice de los buenos. La estupidez es más peligrosa que la maldad, escribió, porque el mal, reconocía, trae consigo una incomodidad, un conflicto interno, un rastro de duda, pero el estúpido cree estar haciendo el bien, y por eso es impermeable a la razón. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has sentido que estabas rodeado de absurdos y que nadie parecía notarlo? ¿Cuántas veces quisiste gritar ante decisiones incoherentes, políticas insanas, movimientos ciegos, pero te quedaste en silencio por miedo a parecer el loco? Bonhoeffer creía que la estupidez era una elección social, un fenómeno que se instala cuando pensar se vuelve demasiado riesgoso, cuando el sistema recompensa al que obedece y castiga al que duda, y entonces, incluso los más inteligentes, tal vez, sobre todo ellos, eligen la conveniencia en lugar de la conciencia. Quizás lo más aterrador de todo esto sea darnos cuenta de que no se trata de otras personas, no se trata de los radicales, los fanáticos, los ignorantes, se trata de nosotros, de mí, de ti, porque el primer paso hacia la estupidez funcional es creer que somos inmunes a ella. Este video no es un juicio, es una invitación, o tal vez una advertencia, porque hay momentos en los que pensar se vuelve un acto subversivo, y en este preciso instante, mientras escuchas esta voz en la oscuridad, hay sistemas enteros intentando silenciar ese impulso que aún vive dentro de ti. Entonces, respira hondo, mantén tu mente abierta y acompáñame en este recorrido por una de las ideas más peligrosas y necesarias que cruzaron el siglo XX, la teoría aterradora de la estupidez. Bonhoeffer no gritó, escribió, porque sabía que quien lo escuchara ya habría ganado la mitad de la batalla. ¿Empezamos? No es de repente. No es escandalosa. La estupidez no llega como una tormenta, sino como un perfume ligero en el aire, una neblina que se instala despacio, casi acogedora. La persona no despierta estúpida, se rinde, poco a poco, porque pensar duele, porque dudar asusta, y porque de alguna manera es más fácil creer lo que todos dicen que escuchar el susurro incómodo de la propia conciencia. Dietrich Bonhoeffer, desde la celda donde esperaba su ejecución, escribió algo que desafía cualquier manual tradicional de filosofía. En la conversación con el estúpido no está la persona. Son los eslóganes los que la poseen. Léelo otra vez. No estamos hablando de ignorancia, sino de posesión. Cuando la mente ya no es un espacio libre, sino un terreno ocupado por consignas, frases hechas, certezas embotelladas. ¿Conoces a ese amigo que, de un momento a otro, empieza a repetir las mismas frases que vio en Instagram o en la televisión, con una convicción que nunca antes tuvo? Esa certeza que suena ensayada, ese brillo extraño en los ojos, no está siendo tonto, está siendo funcionalmente estúpido, porque alguien o algo ya piensa por él. La teoría de Bonhoeffer se vuelve aún más sombría al cruzarse con la experiencia de Stanley Milgram, un psicólogo que, en los años 60, pidió a personas comunes que aplicaran descargas eléctricas a otros seres humanos. Bajo órdenes de una figura de autoridad, el 65% obedeció hasta el final, incluso escuchando gritos de dolor. ¿Qué nos dice esto? Que la línea entre la maldad y la estupidez es mucho más delgada de lo que imaginamos, y que muchas veces quien hiere cree que está haciendo lo correcto.
La estupidez, entonces, no es solo un vacío, es una fuerza con dirección, una fuerza que puede transformar maestros en adoctrinadores, científicos en negacionistas y ciudadanos comunes en replicadores de discursos totalitarios. Todo esto sin que lo noten, porque creen estar del lado correcto. Y tal vez lo más desconcertante de todo sea darnos cuenta de que nadie está a salvo, ni tú, ni yo, porque la estupidez no pide permiso. Se insinúa en los momentos de prisa, de miedo, de cansancio, cuando estamos demasiado agotados para pensar críticamente, cuando preferimos un video de 30 segundos a un libro de 300 páginas, cuando aceptamos lo que nos dicen, porque cuestionarlo exige esfuerzo. Mira, no es que el estúpido sea incapaz de pensar, es que decide no hacerlo. Y esa decisión, aunque inconsciente, es peligrosamente seductora. El mundo está tan rápido, tan caótico, tan saturado de información que desconectarse del pensamiento crítico a veces parece un alivio. Pero ahí es donde empieza la tragedia. La psicología moderna tiene un nombre para esto: disonancia cognitiva. Cuando nuestras creencias se ven confrontadas por hechos, sentimos incomodidad y muchas veces preferimos distorsionar los hechos que revisar nuestras creencias. Bonhoeffer lo vio repetirse en su Alemania natal, cuando hombres cultos, religiosos, sensatos, se rindieron ante el absurdo. ¿Ahora entiendes por qué esta teoría es tan aterradora? Porque muestra que el mal no siempre viene con ojos rojos y dientes afilados. Puede venir con voz tranquila, con buenas intenciones, con una frase hecha pegada en el parabrisas del coche y propagarse con likes, con aplausos, con votos. Hay algo dentro de nosotros que anhela descansar, que clama por seguridad, por pertenencia, por respuestas fáciles. Y es precisamente en ese anhelo donde la estupidez funcional encuentra refugio. Se necesita un valor descomunal para permanecer despierto. Pensar, en tiempos como los nuestros, es casi un acto de rebeldía. Así que, la próxima vez que sientas que algo no está bien, aunque todos a tu alrededor digan lo contrario, escucha esa incomodidad. Puede ser el último vestigio de tu autonomía mental, porque la seducción de la estupidez no es un trueno, es un arrullo suave, y así es como vence. Bonhoeffer no era un héroe por vocación, era antes que nada un hombre pensante, y fue precisamente eso lo que lo volvió peligroso en una época en la que pensar era un riesgo letal. Cuando todos guardaban silencio, él escribía. Cuando todos se doblegaban, él resistía con ideas. Su grito no se manifestó en forma de protesta, sino en forma de lucidez. Imagínate en su lugar, un pastor luterano, joven, brillante, hijo de una familia ilustrada, acostumbrado a ambientes académicos, debates filosóficos, libros abiertos al sol de la razón, y de repente, el mundo civilizado a su alrededor se derrumba. Los profesores, los médicos, los jueces, los pastores, todos rendidos ante lo absurdo, no por maldad, sino por conveniencia, por miedo, por estupidez. Ahí, en ese escenario, Bonhoeffer no elige la seguridad, elige la integridad. Se une a la resistencia contra el régimen nazi, ayuda a judíos a escapar, conspira para asesinar a Hitler. Todo eso sabiendo que sería arrestado, todo eso sabiendo que podría y sería ejecutado. Pero ¿qué impulsa a un hombre a caminar con lucidez hacia su propio final? Es aquí donde la filosofía se encuentra con lo sagrado. Bonhoeffer llamaba a eso gracia costosa, la gracia que lo exige todo, pero que a cambio te devuelve el alma. Para él, pensar era una forma de fidelidad, fidelidad a Dios, a la verdad, a la humanidad. Y era justamente por eso que, en un mundo ciego, él era visto como una amenaza. Sus cartas desde la prisión son un monumento a la dignidad intelectual. No son solo reflexiones teológicas, son gritos contenidos de alguien que vio morir el pensamiento en las calles de su ciudad. En uno de sus pasajes más estremecedores, escribe: «La estupidez es un enemigo del bien más peligroso que la maldad. Contra ella, las protestas no sirven, ni los argumentos, ni el amor. Todo se estrella contra ella como olas contra una roca». Hay algo profundamente trágico y hermoso en eso, porque él sabía que el enemigo no era solo Hitler, sino el silencio cómplice, la cobardía social, la parálisis de quienes prefirieron no ver. Y sin embargo, no odiaba a los estúpidos, los comprendía. Sabía que la estupidez era social, no genética. Era el resultado de estructuras que sofocaban el pensamiento, que premiaban la obediencia y castigaban la duda. Y por eso, su propuesta nunca fue la violencia, sino la claridad, el valor de pensar, incluso cuando pensar se vuelve sinónimo de soledad,
Bonhoeffer sabía que quien piensa se aleja, es inevitable. La reflexión te lleva a lugares a los que la multitud no quiere ir, te saca de la comodidad de las certezas y te empuja al abismo de las preguntas. Pero es ahí, en el fondo de ese abismo, donde comienza la libertad. Hay un momento en su historia que me persigue. Un día antes de ser ahorcado, mira a su compañero de celda y dice: «Este es el fin, pero para mí es el comienzo de la vida». No era una metáfora, era una claridad absoluta. Sabía que había vencido, porque no cedió, porque, hasta el último instante, pensó con honestidad. Y quizá ese sea el mensaje más urgente que nos deja. Pensar es peligroso, y aún así es necesario. En un mundo donde la estupidez es premiada con likes, cargos y aplausos, pensar se vuelve un acto de valentía radical. No se trata de ser el más inteligente, se trata de ser el más íntegro, de elegir la incomodidad de la duda en lugar de la comodidad de la certeza. Bonhoeffer murió en 1945, pero su pregunta sigue viva, gritando entre las ruinas de cada burbuja digital, de cada discurso prefabricado, de cada mentira repetida 1000 veces hasta volverse verdad. ¿Quién permanece de pie cuando todos guardan silencio? ¿Quién piensa cuando todos siguen? ¿Quién se detiene? Cuando todos ceden, ¿quién resiste? Esa es la invitación, o mejor dicho, el desafío. Ya no se trata de teorías, se trata de un engranaje concreto, silencioso, implacable, que convierte el cansancio en creencia, la sobrecarga en sumisión. La estupidez de la que hablaba Bonhoeffer no es un defecto individual, es un proyecto colectivo, un sistema, y lo más perverso, un sistema que nos da la ilusión de libertad mientras nos domestica por medio del exceso. Piénsalo, estamos más informados que nunca y más confundidos que jamás. Vivimos conectados, pero cada vez más aislados dentro de burbujas que solo confirman aquello en lo que ya creemos. Y cuando algo se escapa, cuando una idea rompe esa membrana, la reacción no es curiosidad, es agresividad, es rechazo. Esto no es una falla del sistema, es su objetivo. Bonhoeffer percibió las señales de este colapso antes de que tuviéramos palabras modernas para describirlo. Hoy, la psicología y la neurociencia simplemente confirman lo que él intuyó. Cuando estamos sobrecargados, inseguros, con miedo, nuestra mente busca atajos, y los sistemas actuales, desde las redes sociales hasta las campañas políticas, fueron diseñados para explotar justamente esos atajos. Leon Festinger, en los años 50, describió la disonancia cognitiva, la incomodidad que sentimos cuando nos enfrentamos a algo que desafía nuestras creencias. El cerebro, para aliviar esa molestia, prefiere negar la realidad antes que ajustar su propia visión del mundo. Bonhoeffer veía esto en las calles de la Alemania nazi. Hoy lo vemos en los timelines, en los grupos de WhatsApp, en las conversaciones familiares. La máquina no necesita prohibirte pensar. Basta con cansarte lo suficiente para que pensar parezca un lujo. El agotamiento es la nueva censura. Cuando alguien trabaja en 3 empleos, lucha para pagar la renta, teme perder su seguro médico, ¿cómo esperar que tenga energía para discernir entre propaganda y verdad? Cuando un video de 15 segundos es más accesible que un artículo periodístico, la elección no es solo por flojera, es por supervivencia. Y así se forma la espiral. Cuanto más cansado estás, más buscas simplificaciones. Cuantas más simplificaciones consumes, más se cristalizan tus creencias. Cuanto más cristalizadas están, menos te permites dudar. Y cuando ya no se duda, el pensamiento muere. Ese ciclo es alimentado por sistemas que lucran con la ignorancia funcional, plataformas que ganan con la viralización de disparates, políticos que se eligen gracias a la explotación del miedo, corporaciones que prefieren consumidores dóciles a ciudadanos conscientes. Un estudio de 2018 del MIT reveló algo escalofriante. Las noticias falsas se esparcen 6 veces más rápido que las verdaderas. ¿Por qué? Porque son más emocionantes, más simples, más satisfactorias y por lo tanto más eficaces para captar tu atención y vender anuncios. La verdad es que estamos siendo entrenados todos los días para pensar menos, para reaccionar más, para elegir un bando antes de entender el problema, para tirar indirectas antes de escuchar. El algoritmo no quiere tu razón, quiere tu rabia, tu prisa, tu polarización. Y la pregunta que resuena es, ¿cómo resistir? Bonhoeffer propone un camino duro, pero liberador. La verdad debe decirse cueste lo que cueste. Pero hoy, decir la verdad cuesta seguidores, amistades, empleos, exige incomodidad. Y por eso, pocos se atreven. Pero hay prácticas,
pequeñas, cotidianas, casi subversivas, que pueden romper este ciclo. Elegir un libro en lugar de un feed. Conversar con alguien que piensa diferente, no para ganar, sino para comprender. Hacer una pausa antes de compartir. Decir no sé cuando realmente no se sabe, porque cada uno de esos gestos es una chispa, una negativa íntima al lento envenenamiento de la mente. El sistema seguirá empujándote hacia el sueño, pero pensar es el insomnio de la lucidez. Y en esta madrugada del espíritu, donde todo invita a rendirse, mantenerse despierto es un acto revolucionario. Hay algo casi escandaloso en defender el pensamiento hoy en día. Pensar se ha convertido en resistencia. Pensar se ha vuelto desobediencia. Pensar, en un mundo saturado de certezas prefabricadas, se ha transformado en un acto subversivo. Y aquí estamos, tú y yo, a la medianoche de la civilización, intentando precisamente eso, mantener la mente encendida. Bonhoeffer llamaba a este camino gracia costosa. Pensar con honestidad, en tiempos de odio y ruido, exige un precio alto. No es cómodo, no es rápido, no es popular, pero es humano, profundamente humano. Y es justamente por eso que, cuando eliges pensar de verdad, te reconectas con tu dignidad más esencial. Mira, lo opuesto a la estupidez no es la genialidad, es la conciencia, es la presencia, es la capacidad de interrumpir el ciclo automático de creencias heredadas, reacciones impulsivas, certezas indigeribles, es detenerse, observar, dudar y sobre todo escuchar. Sí, escuchar, porque el pensamiento nace no solo de lo que se afirma, sino de lo que se permite oír. Y en un mundo de voces altas y dedos acusadores, el acto de escuchar se ha vuelto casi sagrado. Pero ¿cómo resistir cuando todo invita a rendirse? Bonhoeffer ya lo intuía. El pensamiento no puede sostenerse solo con lógica. Se necesita algo más, algo que la filosofía no siempre nombra: coraje espiritual. Ese fuego interno que rechaza la comodidad de la ignorancia, que acepta el dolor de la duda como parte del camino, que reconoce la falibilidad de sus propias certezas y aún así decide seguir buscándolas. Este tipo de pensamiento no es vanidoso, es humilde, no grita para ganar debates, susurra para construir entendimiento, no busca aplausos, busca sentido. Y aquí está la clave, el sentido. Tal vez el gran peligro de la estupidez moderna no sea solo la ignorancia, sino la ausencia de sentido, perdidos entre estímulos, distracciones, promesas falsas y polarizaciones viscerales. Muchos simplemente se rinden. Dejan de pensar porque no encuentran propósito, porque nadie les enseñó que reflexionar también es una forma de amar, a uno mismo, al otro, a la vida. Entonces, ¿cómo resistir? Empieza con pequeños gestos. Pregúntate, con sinceridad, frente a cada certeza: ¿y si estoy equivocado? Lee a un autor que rechazas. Mira un documental sobre algo que evitas. Practica la incomodidad. Busca la fricción intelectual y acepta que cambiar de opinión puede ser señal de evolución, no de debilidad. Bonhoeffer creía que, en un mundo ciego, ver era peligroso, pero aún más peligroso era fingir que no veías. Y ese es el punto más urgente de su teoría. El verdadero terror de la estupidez no está solamente en lo que destruye, sino en lo que impide que nazca. Ideas, diálogos, futuro. Hoy, enfrentamos no solo tiranías visibles, sino inteligencias artificiales que saben exactamente cuáles son tus detonantes emocionales. Máquinas que conocen tus creencias mejor que tú mismo, que predicen lo que vas a compartir antes de que siquiera lo leas, que moldean tu visión del mundo mientras tú juras que estás pensando por tu cuenta. Resistir, en este escenario, es más que un acto de voluntad. Es un trabajo diario de reconquista de la propia mente. Y sí, ese trabajo es solitario. Pero no tiene que ser solitario para siempre, porque cuando una persona elige pensar, otra se siente autorizada a hacer lo mismo. Cuando compartes una duda, alguien gana valor para soltar una certeza podrida. Cuando dices no sé, alguien respira aliviado por no tener que fingir que lo sabe todo. La resistencia se propaga así, en silencio, en pequeñas chispas, como luces que se encienden en medio de la noche, y tal vez ese sea el mayor legado de Bonhoeffer. Él murió. Pero sus ideas siguen encendiendo conciencias, siguen preguntando, con la misma fuerza de 1945, ¿de verdad estás pensando? ¿O solo estás repitiendo? No respondas ahora. Llévate esa pregunta contigo. Deja que resuene, que incomode, que rasgue la superficie de tu día, porque pensar todavía es posible. Y hoy, más que nunca, pensar es un acto de amor
Hay ideas que nos atraviesan como relámpagos, rápidas, brillantes, olvidables, pero hay otras que no se van, que se instalan, que incomodan como astillas invisibles. La teoría de Bonhoeffer es una de esas. No termina cuando el video acaba, ahí es donde empieza, porque en el fondo no habla sobre ellos, habla sobre nosotros, sobre ti, ahora, sobre mí, aquí. Habla de ese instante en que elegimos entre la comodidad de la multitud y la soledad del pensamiento. Y esa elección se repite todos los días, en silencio, cuando damos like sin leer, cuando compartimos sin verificar, cuando aceptamos, solo porque todos aceptaron. La estupidez que Bonhoeffer denunció no se parece a monstruos de película, se parece a tu compañero de trabajo, a tu timeline, a tu espejo. Pero hay algo profundamente esperanzador en todo esto. Si la estupidez es un hábito, entonces el pensamiento también puede serlo. Si es una elección repetida, entonces la lucidez puede ser una insistencia. Si es el abandono de la conciencia, entonces resistir puede ser simplemente seguir despierto. No necesitas ser un genio, ni un mártir. Basta con ser alguien que, incluso cansado, aún se pregunta, ¿esto tiene sentido? Alguien que, aún con miedo, todavía se atreve a decir, creo que no estoy de acuerdo. Alguien que, en medio del griterío, todavía escucha y piensa. La pregunta que nos dejó Bonhoeffer resuena como oración, como desafío, como espejo. ¿Quién permanece en pie? Ahora la pregunta es tuya, y la respuesta solo puede venir del silencio que vendrá después. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Necesito contarte algo personal. Hubo un tiempo en el que yo también dejé de pensar, no por mala voluntad, sino por cansancio, por la rutina aplastante, por el miedo a equivocarme, por el deseo desesperado de pertenecer. Me encontraba repitiendo frases que no eran mías, defendiendo ideas que no entendía, y lo peor, sintiendo alivio por ya no tener que cuestionar nada. Era como sumergirse en un lago tibio de conformismo, cómodo, pero demasiado profundo como para poder respirar. Fue en una de esas noches de insomnio, de las que duelen más que inquietan, cuando volví a leer a Bonhoeffer por primera vez. Estaba agotado, frustrado, con esa sensación de que algo andaba profundamente mal, y entonces leí. El estúpido, a diferencia del malvado, está satisfecho consigo mismo. Cerré el libro y lloré, en un número de tristeza, sino de vergüenza, porque me reconocí ahí. Desde entonces he intentado, día tras día, recuperar el derecho de pensar con lucidez. No es fácil, pero es posible, y compartir esto contigo, aquí, hoy, es una forma de resistencia y de gratitud. Gratitud por tu escucha, por tu presencia silenciosa que, incluso a la distancia, vibra como si estuviéramos conversando en la mesa, con un café amargo y el alma al descubierto. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que has llegado hasta aquí en busca de respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas. Es una guía para quienes ya no soportan vivir en piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por un cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar este viaje, no serás la misma persona al final del camino. Si este video te tocó, te incomodó, o quién sabe, te hizo dudar de algo que parecía intocable, entonces cumplió su propósito. Ahora, algunos recordatorios existencialmente importantes. Si aún no te suscribiste al canal, quizá ya estés bajo el dominio de la estupidez funcional. No te preocupes, la cura empieza con un clic. Dale like al video, o no, pero que sepas que el algoritmo te está observando y le encanta cuando sientes rabia, así que dale like solo para confundirlo. Deja un comentario respondiendo a una pregunta sincera. ¿Qué certeza tuya estás dispuesto a poner en duda esta semana? Pero ojo, la honestidad puede causar efectos secundarios. Y los videos que están apareciendo aquí en la pantalla son peligrosos. Uno de ellos va a hacerte cuestionar algo que creías una verdad absoluta. El otro puede incluso hacerte cambiar de opinión. Pero claro, solo si todavía eres capaz de pensar por ti mismo. Nos vemos allá. O no, depende de ti.